El romboencéfalo es una porción del encéfalo que rodea el cuarto ventrículo. Se divide en mielencéfalo y en metencéfalo. Se localiza en la parte superior de la médula espinal. Mielencéfalo es la primera vesícula del encéfalo que da lugar al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo, situándose entre el puente de troncoencefálico o protuberancia anular por arriba y la médula espinal por debajo. Empieza en el agujero magno del cráneo y se extiende por casi 3 centímetros en sentido rostral, terminando en una ranura entre el bulbo y la protuberancia. Su aspecto superficial es de una extensión de la médula espinal, pero más ancha. En su aspecto externo, la superficie anterior tiene un par de bordes a los que se le denomina pirámides. En cada pirámide se encuentra un bulbo llamado oligobulbar. En sentido posterior, los fascículos grácil y cueniforme de la médula espinal, que continúan como dos pares del cresta del bulbo. Todas las fibras nerviosas que conectan el encéfalo con la médula espinal pasan por el bulbo raquídeo. Las ascendentes son las fibras sensitivas del primer orden de los fascículos, grácil y cunciforme. El metencéfalo se desarrolla en dos estructuras, la protuberancia y el cerebelo. La protuberancia es la porción del tronco del encéfalo que se ubica en el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo. Mide casi 2 centímetros de largo. Pedúnculos cerebrales. Estos elementos conectan el cerebelo con la protuberancia y el mesencéfalo. El mesencéfalo constituye la porción más cefálica del tronco. Está constituido principalmente por los pedúnculos cerebrales que, en número de 2, deben unir los hemisferios cerebrales con el tronco encefálico. Conecta el romboencéfalo y el prosencéfalo. Contiene el acueducto mesencefálico y continuamente del lemnisco medial y formación reticular y el núcleo motor de los pares craneales, el motor ocular común y el patético. La parte del mesencéfalo posterior del acueducto mesencefálico es un tectum, que es el techo que está constituido por 4 elementos redondos que se denomina colículos. Muestra 4 abultamientos, los tubérculos cuadrinígenos. El par superior, llamado tubérculo cuadrigémino superior, que funciona en la atención visual y reflejos como pestañear, enfocar, dilatar y contraer pupilas, volver los ojos y cabeza como respuesta a un estímulo. El par inferior, al que se denomina tubérculo cuadrigémino inferior, recibe señales del oído interno y las retransmite una a otra parte del encéfalo, sobre todo al tálamo, que median el reflejo de girar la cabeza como respuesta a un sonido. En ubicación anterior, el acueducto mesencefálico, el mesencéfalo está integrado sobre todo por los pedúnculos cerebrales, que son 2 tallos que anclan el cerebro al tallo encefálico. Cada uno de la formación reticular es una red de materia gris con organización laxa que corre en sentido vertical a través de todos los niveles del tallo encefálico. Ocupa una gran parte del espacio entre las vías de fibras blancas y los núcleos del tallo encefálico y tienen conexiones con muchas áreas del cerebro. Consta de más de 100 pequeñas redes neuronales. Sus funciones: el control motor somático. Algunas motoneuronas de la corteza cerebral envían sus axones a los núcleos de formación reticular, que luego dan lugar a las vías reticuoespinales de la médula espinal. Estas vías ajustan la tensión muscular para mantener el tono del equilibrio y la postura durante los movimientos corporales. La formación reticular también transmite señales de los ojos y oídos al cerebro. El control cardiovascular. La formación reticular incluye los centros cardíacos y vasomotor del bulbo raquídeo. Modulación del dolor. La formación reticular es una ruta para que las señales del dolor de la parte inferior del cuerpo lleguen a la corteza cerebral. Sueño y conciencia. La formación reticular tiene proyecciones al tálamo y la corteza, que le permite cierto control sobre cuáles señales sensitivas alcanzan el cerebro y captan la atención consciente. El cerebelo es la parte más grande del romboencéfalo y la segunda más grande del encéfalo. Está integrado por los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, conectados por un puente estrecho con forma
de gusano, que es el vermis. Cada hemisferio muestra pliegues delgados a los que se le denomina folíolos. El cerebelo tiene una corteza de superficie de materia gris y una capa profunda de materia blanca. Cada hemisferio tiene 4 masas de materia gris, los núcleos profundos incrustados en la materia blanca. Toda la información que llega al cerebelo va a la corteza y todo lo que sale de él lo hace por los núcleos profundos. Contiene más de las neuronas encefálicas, sus células granulares, delgadas, distribuidas de materia densa, son las más abundantes, mas sin embargo sus neuronas más distinguidas son las más grandes, que son las células de Purkinje. Tiene profusión de dendritas comprimidas. El cerebelo está conectado al tallo encefálico por 3 pares del tallo, los pedúnculos cerebrales. Uno interior al bulbo, uno medio a la protuberancia y uno superior al mesencéfalo. La médula espinal. La médula espinal sirve para 4 funciones principales. La primera es la conducción. Contiene sets de fibras nerviosas que conducen información por la médula y conectan diferentes niveles del tronco entre sí y con el encéfalo. Esto permite que la información sensitiva alcance el encéfalo, que las órdenes motoras alcancen a los efectores y que la información recibida en un nivel de la médula afecte la información de la respuesta en otro nivel. La segunda es la integración neural, que es un conjunto de neuronas medulares que reciben información de varias fuentes, la integran y ejecutan una respuesta apropiada. Las motoneuronas del encéfalo inician la caminata y determinan su velocidad, distancia y dirección, pero las simples contracciones musculares repetitivas que ponen un pie delante del otro una y otra vez son coordinadas por un grupo de neuronas en la médula, denominados generadores centrales de los patrones. La cuarta son los reflejos. Los reflejos son las respuestas estereotípicas involuntarias a estímulos, como retirar una mano de algo que causa dolor, e incluye el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos. Anatomía de superficie. La médula espinal es un cilindro de tejido nervioso que surge del tallo encefálico por el agujero magno del cerebro. Pasa por el canal vertebral hasta la margen inferior de la primera vértebra lumbar o un poco más allá. En los adultos mide un promedio de 45 centímetros de largo y 1.8 centímetros de grueso. De la médula espinal nacen 31 partes de nervios raquídeos. El primer par pasa entre el cráneo y la vértebra C1. Y el resto lo hacen a través de los agujeros intervertebrales. Aunque la médula espinal no tiene una segmentación visible, la parte inervada por cada par de nervios es un segmento. La médula espinal se divide en las regiones cervical, torácica, lumbar y sacra. Meninges de la médula espinal. La médula espinal y el encéfalo están cubiertos por 3 membranas de tejido conductivo fibroso. Las meninges, las cuales separan el tejido suave del sistema nervioso central, los huesos de las vértebras y el cráneo. De superficial a profunda son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Materia gris. La médula espinal tiene un núcleo central de materia gris que parece una mariposa o una H en los cortes transversales. El núcleo consta sobre todo de dos astas posteriores dorsales que se extienden hacia las superficies poslaterales de la médula y 2 astas anteriores o ventrales que lo hacen hacia los anterolaterales. Los lados derecho y izquierdo están conectados por una comisura gris, en medio de la cual se encuentra el conducto central, colapsado en la mayor parte de las áreas de la médula espinal del adulto, pero en algunos lugares y en niños pequeños permanece abierto, recubierto por las médulas ependimarias y está lleno de líquido cefalorraquídeo. Vías medulares. Las vías ascendentes llevan información sensitiva hacia arriba por la médula, en tanto que las vías descendentes llevan impulsos motores hacia abajo. Todas las fibras nerviosas de una vía determinada cuentan con un origen, un destino y una función similar. Muchas de estas fibras tienen su origen o destino en una región conocida con el nombre de tallo encefálico. Vías ascendentes. Las vías ascendentes forman señales sensitivas hacia arriba por la médula espinal. En general, estas señales viajan a través de 3 neuronas desde su origen en los receptores hasta su destino en las áreas sensitivas del encéfalo. Una neurona del primer orden que detecta un estímulo y transmite una señal de la médula espinal o tallo encefálico. Una neurona de segundo orden que continúa hasta la puerta denominada tálamo en la parte superior del tallo encefálico, y una neurona del tercer orden que lleva la señal durante el resto del camino a la región sensitiva de la corteza cerebral.
Las acciones de esas neuronas son fibras nerviosas de primer y tercer orden. La vía espinotalámica y algunas vías más pequeñas forman el sistema anterolateral que sube por las columnas anterior y lateral de la médula espinal. La vía espinotalámica transporta señales de dolor. Las vías espinocerebrales posterior o dorsal y anterior ventral viajan por la columna lateral y transportan señales sinestésicas de las extremidades y el tronco al cerebelo y parte posterior del encéfalo. Las neuronas del primer orden de este sistema se originan en los músculos y los tendones y terminan en el asta posterior de la médula espinal. Vías descendentes. Las vías descendentes transportan señales motoras hacia abajo por el tallo encefálico y la médula espinal. Una ruta motora descendente suele incluir dos neuronas, denominadas neuronas motoras superiores e inferiores. La neurona motora superior empieza con un soma en la corteza cerebral o el tallo encefálico con un axón que termina en la neurona motora inferior. Se describen las principales vías descendentes. Las vías corticoespinales transportan señales motoras de la corteza cerebral para movimientos precisos de las extremidades. Se requieren coordinaciones finas. La vía tectoespinal empieza en la región del mesencéfalo, denominada tectum 15, y cruza al lado contralateral del mesencéfalo. Desciende en el tallo encefálico hasta la médula espinal superior en ese lado y solo llega hasta el cuello. Las vías vestibuloespinales lateral y media empiezan en el núcleo vestibular del tallo encefálico, que reciben impulsos para equilibrar el oído interno. La vía vestibular espinal lateral desciende por la columna anterior de la médula espinal y proporciona neuronas que controlan los músculos extensores de las extremidades, lo que induce a ponerse rígidas o estirarse. Plexos nerviosos. Excepto la región torácica, la rama anterior se ramifica en anastoma de manera repetida para formar 5 plexos nerviosos aparecidos en una red. El pequeño plexo cervical en el cuello, el plexo braquial cerca del hombro, el plexo lumbar de la zona lumbar, el plexo sacro en sentido inferior inmediato a este y por último el pequeño plexo cocígeo adyacente al sacro inferior y al coxis. Pares cranianos. Por lo general, los pares cranianos se clasifican como sensitivos, que es el par 1, 2 y 8, motores, que es el par 3, 4, 6, 11 y 12, y los combinados, que son el 5, el 7, el 9 y el 10. Número 1. Nervio olfativo. Se trata del nervio para el sentido del olfato. Consta de varios fascículos separados que pasan de manera independiente por la lámina cribosa en el techo de la cavidad nasal. No es visible en encéfalos retirados del cráneo, porque estos fascículos se cortan al retirarlos. La composición es sensitiva, su función es olfatoria. El origen es mucoso olfativo en la cavidad nasal. La terminación es en el bulbo raquídeo. En el paso por el cráneo es el agujero criboso del etmoides. Número 2. Nervio óptico. Se trata del nervio para la visión. Son 4 las neuronas relacionadas con la conducción de los impulsos visuales hacia la corteza visual. El primero es el cono y bastón, que son las neuronas receptoras especializadas de la retina. El segundo son las neuronas bipolares, que conectan los conos y bastones con las células ganglionares. El tercero son las células ganglionares, cuyos axones conforman el nervio óptico. La cuarta son las neuronas del cuerpo geniculado lateral, cuyos axones que conforman el nervio óptico se originan en la capa ganglionar de la retina. La composición es sensitiva, su función es la vista, el origen es la retina, la terminación es en el tálamo y el mesencéfalo, pasa por el cráneo en el agujero óptico. Par número 3. Nervio motor ocular común o oculomotor. Este nervio controla los músculos que mueven hacia arriba y hacia abajo, y en sentido medial, el glóbulo ocular, además de controlar el iris, el cristalino y el párpado superior. Su composición es de motor de manera predominante. Su función es el movimiento ocular, la abertura del párpado, construcción de la pupila enfoque. El origen es el mesencéfalo. Su terminación son fibras somáticas al elevador del párpado superior, músculos rectos superiores, medial e inferior, y músculo oblicuo inferior del ojo. Fibras autónomas que entran en el globo ocular y llevan la construcción del iris y el músculo ciliar del cristalino. Su paso por el cráneo es la hendidura efenoidal. Par número 4. Nervio patético o troclear.
Este nervio controla un músculo que gira el globo ocular en sentido medial y lo deprime un poco cuando se gira la cabeza. El nervio troclear está compuesto solamente de fibras motoras que se originan en el grupo nuclear, el núcleo troclear. La composición es de motor de manera predominante. Su función es el movimiento de los ojos. El origen es en el mesencéfalo. Su terminación es el músculo oblicuo superior del ojo. Pasa por el cráneo en la hendidura esfenoidal. Par número 5, nervio trigémino. Es el más largo de los pares craneales y el nervio sensitivo más importante de la cara. Se divide en tres, el oftálmico que es B1, el maxilar que es B2 y mandibular que es B3. La composición de la división oftálmica B1 es sensitiva. Su función es el tacto, temperatura, sensaciones de dolor de la parte superior de la cara. Su origen es la región superior de la cara, superficie de los globos oculares, glándula lagrimal, mucosa nasal, superior de los senos frontales y etmoides. La terminación es la protuberancia. El paso por el cráneo es la hendidura esfenoidal. Composición de la división maxilar B2, esta es sensitiva. Su función es igual que B1, pero en la parte inferior de la cara. El origen es la región media de la cara, la mucosa nasal, seno maxilar, paladar, dientes y encías superiores. Terminación es la protuberancia. El paso por el cráneo es en el agujero redondo mayor y el agujero infraorbitario. El efecto del daño es pérdida de sensación en la parte media de la cara. Composición de la división mandibular B3, esta es combinada. La función sensitiva es igual que B1 y B2 pero en la parte inferior de la cara. La función motora es masticación. El origen sensitivo es región inferior de la cara, de la lengua y dientes y encías inferiores y piso de la boca dura madre. La motora es la protuberancia. La terminación sensitiva es protuberancia. La motora es abdominal anterior digástrica, músculos macetero, temporal miloioideo y otiroigoides, músculo tensor del tímpano en el oído medio. El paso por el cráneo es el agujero oval. Par número 6, nervio motor ocular externo. Este nervio controla un músculo que gira el ojo en sentido lateral. Su composición es motor de manera predominante. Su función el movimiento lateral del ojo. El origen la protuberancia inferior. Terminación el músculo recto lateral del ojo. Paso por el cráneo, hendidura esfenoidal. Par número 7. Nervio facial. Es el principal nervio motor de los músculos faciales. Se divide en 5 ramas prominentes: temporal, cigomático, vocal, mandibular y cervical. Composición combinada. Su función sensitiva es el gusto. Su función motora es expresión facial, secreción de lágrimas, saliva, muco nasal y bucal. Origen sensitivo son las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. La motora es la protuberancia. Su terminación sensitiva es el tálamo. Su terminación motora son las fibras somáticas al músculo digástrico, músculo del estribo del oído medio, músculo estiloides, músculo de la expresión facial, fibras autónomas de las glándulas salivales, submandibulares y sublinguales, glándulas nasales y palatinas. Paso por el cráneo es el conducto auditivo interno. Par número 8, nervio auditivo vestibulococlear. Es el nervio de la audición y el equilibrio, pero también tiene fibras motoras que llevan a las células de caracol que afinan el sentido de la audición. Composición sensitiva de manera predominante. Su función es la audición y el equilibrio. El origen sensitivo es caracol, vestíbulo y conductos semicirculares del oído interno. La motora es la protuberancia. Su terminación sensitiva son las fibras para las terminales auditivas en el bulbo raquídeo, fibras para la terminal del equilibrio en la unión del bulbo y la protuberancia. Terminación motora son las células pilosas externas del caracol del oído interno. Paso por el cráneo es el conducto auditivo interno. Par número 9, glosofaringeo. Es un nervio complejo combinado con varias funciones sensitivas y motoras en la cabeza, el cuello, la región torácica y entre las que se encuentra la sensibilidad de la lengua, la garganta y el oído externo. Controla la ingestión de alimentos y algunos aspectos de la función cardiovascular y respiratoria. Su composición es combinada. Su origen sensitivo es la faringe, oído medio y externo, tercio posterior de la lengua, incluidas las papilas gustativas, arteria carótida interna. Su origen motor es el bulbo raquídeo. Su función sensitiva son sensaciones de gusto, tacto, presión, dolor y temperatura de la lengua y el oído externo, regulación de la presión arterial y la respiración. Su función motora es salivación, deglución y reflejo nauseoso. Paso por el cráneo es el agujero yugular. Par número 10, nervio vago o neumogástrico. El vago tiene la distribución más extensa entre todos los pares craneales. No solo inerva órganos de la cabeza y del cuello, sino también casi todas las vísceras de las cavidades torácicas abdominopélvica. Es importante en el control de las funciones cardíacas, pulmonar, digestiva y urinaria. Su composición es combinada. Su función sensitiva es el gusto, las sensaciones de hambre, plenitud e incomodidad digestiva. Su función motora es la deglución, habla, desaceleración del corazón, broncoconstricción
secreción y movilidad digestiva. Su origen sensitivo es en las vísceras torácicas y abdominopélvicas, raíz de la lengua, faringe, laringe, epiglotis, oído externo, dura madre. Y el origen motor es el bulbo raquídeo. La terminación sensitiva es el bulbo raquídeo. La terminación motora es la lengua, paladar, faringe, laringe, pulmones, corazón, hígado, vaso, tubo digestivo, riñones y uréteres. El paso por el cráneo es el agujero yugular. Par número 11. Nervio accesorio o nervio espinal. Este nervio tiene una ruta poco usual, surge de la médula espinal superior y no del encéfalo. Por tanto, en sentido estricto no es un verdadero par craneal. Asciende a lo largo de la médula espinal, entra en la cavidad craneal a través del agujero magno y luego sale del cráneo a través del agujero yugular, unido a los nervios vago y glosofaringeo. Este nervio controla sobre todo la deglución y los músculos del cuello y el hombro. Su composición es motor de manera predominante. Su función es la deglución, movimientos de cabeza, cuello y hombro. Su origen, segmento C1 a C6 de la médula espinal. Su terminación, paladar, faringe, trapecio y músculo esternocleidomastoideo. Pasa por el cráneo del agujero yugular. Par número 12. Nervio hipogloso. Este nervio controla los movimientos de la lengua. Composición, motor de manera predominante. Su función son los movimientos de la lengua y el habla, manipulación de los alimentos y deglución. Su origen es el bulbo raquídeo. Su terminación en el músculo intrínseco y extrínseco de la lengua. Paso por el cráneo en el conducto hipogloso. Nervioso autónomo. Se compone de fibras motoras que estimulan el músculo liso, el músculo cardíaco modificado y las glándulas celulares. Las fibras nerviosas eferentes y los ganglios del sistema nervioso autónomo están localizadas en dos sistemas, división simpática y división parasimpática. En ambas divisiones del sistema nervioso autónomo interviene una serie de dos neuronas multipolares para conducir los impulsos desde el sistema nervioso central al órgano efector. Primera, neurona parasináptica están localizadas en la sustancia gris del sistema nervioso central. Y la neurona postsináptica están localizadas fuera del sistema nervioso en los ganglios autónomos, con fibras que finalizan en el órgano efector. Distinción anatómica entre las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo se basa principalmente en la localización de los cuerpos celulares presignáticos, la identidad de los nervios que conducen las fibras presignáticas del sistema nervioso central. Las dos divisiones liberan generalmente diferentes sustancias neurotransmisoras, noradrenalina en la simpática y acetilcolina en la parasimpática. División simpática. Los cuerpos celulares de las neuronas presignáticas de la división simpática del sistema nervioso autónomo se hallan en un solo lugar, columnas celulares o núcleos intermediolaterales de la médula espinal. Las columnas celulares derecho e izquierdo forman parte de la sustancia gris de los segmentos torácicos y lumbares altos de la médula espinal. Las columnas celulares se hallan organizadas somáticamente. De este modo es posible deducir la localización de los cuerpos celulares simpáticos presignáticos que inervan una determinada parte del cuerpo. Los cuerpos celulares de las neuronas postsinápticas del sistema nervioso simpático se encuentran en dos localizaciones. Primera, ganglios paravertebrales. Están unidas para formar los troncos simpáticos derecho e izquierdo, a cada lado de la columna vertebral y se extiende a lo largo. El ganglio paravertebral superior está situado en la base del cráneo y el ganglio impar se forma en la parte inferior donde se unen troncos a nivel del coxis. 2. Ganglios prevertebrales. Se hallan en los plexos que rodean los orígenes de las ramas principales de la aorta abdominal. Dentro de los troncos simpáticos, las fibras presignáticas siguen uno de los 4 recorridos posibles. Primera, ascienden en el tronco simpático para establecer sinapsis con una neurona postsináptica de un ganglio paravertebral más superior. Segunda, descienden en el tronco simpático para establecer sinapsis con una neurona postsináptica de un ganglio paravertebral más inferior. Ganglios prevertebrales. Se hallan en los plexos que rodean los orígenes de las ramas principales de la aorta abdominal. Dentro de los troncos simpáticos, las fibras presignáticas siguen uno de 4 recorridos posibles. Primera, ascienden en el tronco simpático para establecer sinapsis con una postsináptica de un ganglio paravertebral más superior. Segunda, descienden en el tronco simpático para establecer sinapsis
con una neurona possignática de un ganglio paravertebral más inferior. Tercera, entran y establecen sinapsis inmediatamente con una neurona possignática del ganglio paravertebral situado a ese nivel. Cuarta, pasan a través del tronco simpático sin establecer sinapsis y siguen por un nervio esplácnico abdominopélvico. Las fibras presignáticas proporcionan inervación autónoma a la cabeza, el cuello, la pared corporal, los miembros y la cavidad torácica. Siguen una de las vías y establecen sinapsis en los ganglios paravertebrales. Las fibras simpáticas possignáticas se distribuyen por el cuello, la pared corporal y los miembros. Pasan desde los ganglios paravertebrales de los troncos simpáticos. Estimulan la contracción de los vasos sanguíneos. ¿Qué? No, división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas presignáticas están situadas en dos partes del sistema nervioso central y sus fibras salen por dos vías. Esta disposición es la causa de la denominada alterativa craneosacra para referirse a la división parasimpática. En la sustancia gris del tronco del encéfalo, las fibras salen del sistema nervioso central, dentro de los nervios craneales 3, 7, 4 y 5. Esas fibras constituyen la eferencia parasimpática craneal. En la sustancia gris de los segmentos sacros de la médula espinal, las fibras salen del sistema nervioso central a través de las raíces anteriores de los nervios espinales sacros y los nervios esplácnicos pélvicos que se originan de sus ramos anteriores. Estas fibras constituyen la eferencia parasimpática sacra. Como es de esperar, la eferencia craneal proporciona inervación parasimpática a la cabeza y la eferencia sacra a las vísceras pélvicas. Sin embargo, en términos de inervación, las vísceras torácicas y abdominales denominan la eferencia craneal a través del nervio vago. Esta proporciona inervación para todas las vísceras torácicas y la mayoría del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta la mayor parte del intestino grueso. La eferencia sacra para el tracto gastrointestinal inerva sobre el colon descendente y sigmoide y el recto. En el siguiente cuadro vamos a ver los órganos de simpática y parasimpática, que son los ojos, la piel, otras glándulas, corazón, pulmones, tubo digestivo, hígado y vesícula biliar, tracto urinario, sistema genital y médula suprarrenal. El cuerpo cuenta con 4 vías principales para que las células se comuniquen entre sí. Primero, las uniones intercelulares comunicantes. Segundo, los nervios que liberan neurotransmisores para unirse a los receptores de la célula. Tercero, una célula que secreta hormonas paracrinas. Y cuarto, las hormonas que son mensajeros químicos. Las glándulas, los tejidos y las células que secretan hormonas constituyen el sistema endocrino. Y la endocrinología se encarga del estudio de este sistema, diagnóstico y tratamiento de sus trastornos. Principales órganos del sistema endocrino. En esta imagen podemos apreciar los órganos que componen el sistema endocrino, tales como la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, el timo, la glándula suprarrenal, páncreas, la glándula paratiroidea, las gónadas, en las mujeres los ovarios y en los hombres los testículos. Comparación entre glándulas exocrinas y endocrinas. La distinción clásica entre glándulas exocrinas y endocrinas ha sido la presencia o ausencia de conductos. La mayor parte de las glándulas exocrinas secretan sus productos a través de un conducto sobre la superficie epitelial y las glándulas endocrinas carecen de conductos y liberan sus secreciones en la circulación sanguínea. Comparación entre los sistemas nervioso y endocrino. El sistema nervioso se comunica mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores, mientras que el endocrino se comunica mediante hormonas. El sistema nervioso libera neurotransmisores en sinapsis en células blanco específicas y el sistema endocrino libera hormonas para distribución mediante circulación sanguínea. El sistema nervioso cesa con rapidez cuando se detiene el estímulo y el sistema endocrino puede seguir respondiendo mucho después que ya haya cesado el estímulo.
El sistema nervioso reacciona con rapidez a los estímulos, mientras que el sistema endocrino reacciona con mayor lentitud y en ocasiones toma de segundos a días. Nomenclatura hormonal. A muchas hormonas se les menciona por sus abreviaturas en inglés. En este recuadro están la mayoría de abreviaturas, aunque no está completo, ya que omite hormonas que no tienen abreviaturas tales como el estrógeno o la insulina. En este cuadro destacan hormonas importantes como dopamina, la cual es la hormona inhibidora de la prolactina, la somatotropina, la cual es la hormona del crecimiento, y las hormonas tiroideas. Hipotálamo e hipófisis. No hay un centro de control maestro que regule todo el sistema endocrino, pero la hipófisis y el hipotálamo tienen una influencia más amplia que cualquier otra parte del sistema, y no es posible comprender de manera adecuada otras glándulas endocrinas sin conocer primero cómo fluye la hipófisis sobre ellas. Este es, por tanto, el momento apropiado para empezar a revisar el sistema endocrino. Hipófisis. Está suspendida del piso del hipotálamo por un tallo y se alberga en una depresión del esfenoides, la silla turca. Está compuesta por dos estructuras, la adenohipófisis y la neurohipófisis, con orígenes independientes y funciones separadas. Se encuentran juntas y están tan unidas que se ven como una sola glándula. La adenohipófisis constituye las 3/4 partes anteriores de la hipófisis. Tiene dos partes, un lóbulo anterior grande y una menos importante, parte tuberal, que es una masa pequeña de células que recubre el tallo. La adenohipófisis no tiene conexión nerviosa con el hipotálamo, sino que está vinculada con él mediante un complejo de vasos sanguíneos a los que se le denomina sistema portal hipofisiario. Hipófisis. Constituye la 4ª parte posterior de la hipófisis. Tiene 3 partes, la eminencia mediana, una extensión del piso del encéfalo, el infundíbulo y la parte más grande, el lóbulo posterior. Hormonas hipotalámicas. Para comprender la fisiología del sistema endocrino hipofisiario, se debe empezar con las hormonas producidas en el hipotálamo. Hay 8 de ellas, 6 para regular la adenohipófisis y 2 que se almacenan en la neurohipófisis. Las primeras 6 se describen como hormonas liberadoras, si estimulan a las células hipofisarias para secretar hormonas propias, u hormonas inhibidoras si suprimen la secreción hipofisiaria. Las otras 2 hormonas hipotalámicas son la oxitocina y la vasopresina, y se almacenan en la neurohipófisis y de allí se liberan. Hormonas de la adenohipófisis. El lóbulo anterior de la hipófisis sintetiza y secreta 6 hormonas principales. Las primeras 2 reciben el nombre colectivo de gonadotropinas, porque su objetivo son los ovarios y los testículos. Ellas son la folitropina, la lutropina, la tirotropina, la corticotropina, la prolactina y la somatotropina. La pineal está adjunta al techo del tercer ventrículo del encéfalo, debajo del extremo posterior del cuerpo calloso. La secreción pineal tiene un punto máximo después de 1 a 5 años de edad y declina 75% para el final de la pubertad. Tiene una función entre sistemas endocrino, linfático e inmunitario. Es una glándula bilobulada en el mediastino superior del corazón, debajo del manubrio external. El timo es un sitio de maduración para ciertos leucocitos, los linfocitos T, muy importantes para la defensa inmunitaria. Secreta varias hormonas, como la timopoyetina, la timosina y la timulina, que estimulan el desarrollo de estos organismos linfáticos y regulan el desarrollo y la actividad de los linfocitos T. La tiroidea se encuentra adyacente a la tráquea, debajo de la laringe, y su nombre se debe al cartílago tiroides que se encuentra en la laringe y tiene forma de escudo. La glándula tiroidea recibe uno de los suministros de sangre más elevados del cuerpo, por gramo de tejido y, por tanto, tiene un color café rojizo oscuro. La secreción de la hormona tiroidea se presenta como respuesta a la tirotropina de la hipófisis. El efecto primario de la tiroidea consiste en aumentar el metabolismo del cuerpo. Las paratiroideas tienen forma ovoide y miden de 3 a 8 milímetros de largo y de 2 a 5 milímetros de ancho. Por lo general, hay 4 de ellas incrustadas de manera parcial en la superficie posterior de la glándula tiroidea. Una cápsula fibrosa delgada las separa de los folículos tiroideos. Secretan paratirina u hormona paratiroidea como respuesta a la hipocalcemia. La paratirina eleva las concentraciones de calcio en la sangre. Glándulas suprarrenales. Se asientan como una gorra sobre el polo superior de cada riñón. Al igual que la hipófisis, la glándula suprarrenal se forma por la fusión de 2 glándulas fetales con diferentes orígenes y funciones. Su núcleo interno, la médula suprarrenal, es 10 a 20% de la glándula.
Dependiendo de su flujo de sangre, su color va de gris a rojo oscuro. La rodea una corteza suprarrenal, mucho más gruesa, que constituye 80 a 90% de la glándula y tiene un color amarillento debido a su elevada concentración de colesterol y otros lípidos. La médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal tiene una naturaleza dual, actúa como una glándula endocrina y como un ganglio del sistema nervioso simpático. Las fibras nerviosas preganglionares penetran a través de la corteza para alcanzar las células cromafines en la médula. Estas células, que reciben ese nombre por su tendencia a teñirse de café con ciertas tinturas, son en esencia neuronas postganglionares simpáticas, pero carecen de dendritas o axones y liberan sus productos en la circulación sanguínea como cualquier otra glándula endocrina. Por tanto, se les considera células neuroendocrinas. La corteza suprarrenal rodea la médula por todos lados, produce más de 25 hormonas esteroideas conocidas de manera colectiva como corticosteroides o corticoides. A todas ellas se les sintetiza a partir del colesterol. Este y otros lípidos comparten un color amarillo en la corteza. Solo 5 corticoides se secretan en cantidades con importancia fisiológica. La médula espinal de los demás es insignificante o, en el caso de que sean más abundantes, se presentan en formas menos activas desde el aspecto químico. Islotes pancreáticos. El páncreas es una glándula elongada y esponjosa que se localiza debajo y atrás del estómago. La mayor parte de él es retroperitoneal. Se trata sobre todo de una glándula digestiva exocrina, sin embargo, dispersos por todo el tejido exocrino. Se encuentran de 1 a 2 millones de grupos de células endocrinas a las que se les denomina islotes pancreáticos, denominados como islotes de Langerhans. Gónadas. Como el páncreas, las gónadas, ovarios y testículos son endocrinas y exocrinas a la vez. Sus productos exocrinos son células completas, óvulos y espermatozoides. Por ello, en ocasiones se les denomina glándulas citogénicas. Sus productos endocrinos son las hormonas gonadales. En ellas casi todas son esteroides. Los testículos constan de túbulos seminíferos mínimos que producen espermatozoides. Sus secreciones endocrinas son la testosterona, cantidades pequeñas de andrógenos y estrógenos más débiles, e inhibina. La inhibina proviene de las células de Sertoli. Funciones endocrinas de otros tejidos y órganos. Varios tejidos y órganos adicionales, aparte de las clásicas glándulas endocrinas, secretan hormonas o precursores hormonales, tales como la piel, el hígado, riñones, el corazón, el estómago y el intestino delgado.